Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amables televidentes, bienvenidos a Desde Otra Óptica. Les saluda Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional, en la señal por enlace televisión y por Facebook Live. Nuestra invitada, esta mañana hubo una rueda de prensa en el que esta colectividad de Colombia Humana y UP oficializa el apoyo a la precandidata Claudia Patricia Andrade González para la alcaldía de Barranca Bermeja y lógicamente es nuestra invitada de hoy. Doctora Claudia, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Daniel, gracias a usted por la invitación y un saludo muy especial a todos los amigos que nos acompañan a esta hora. Me voy a remitir a detalles de la rueda de prensa. Por ejemplo, hubo insistentes preguntas relacionadas a, finalmente, ¿qué fue lo que condujo a que Colombia Humana UP le dieran el apoyo a usted? ¿Por qué Colombia Humana y UP dicen sentirse representada en usted? Bueno, primero manifestar que yo estoy a través de un grupo significativo de ciudadanos denominado Barranca Bermeja Libre, a través del cual se hizo todo un proceso de recolección de firmas y se presentaron el pasado 6 de junio. En estos momentos se encuentran en la Registraduría Nacional en ese proceso de revisión. Paralelamente a ello hemos venido hablando de la gran alianza Barranca Bermeja Libre y en este propósito nos hemos acercado con distintos sectores y fuerzas políticas de la ciudad. El tema de UP, que fue el primero con quien nos reunimos, nos acercamos y nos encontramos en muchos puntos programáticos, como la defensa de lo público, de manera particular del agua, el tema del medio ambiente, la lucha anticorrupción, y con ello se iniciaron, y entre otros temas sociales, se inició un proceso en el cual empezamos a trabajar. De hecho, participaron de la recolección de firmas y avanzamos en ese proceso de consolidar la alianza. Llega un espacio en donde la UP se une con Colombia Humana a nivel nacional y empieza esta fuerza reforma estatutos y se constituyen en un solo partido. Entonces ahí ya había pues se había cambiado las reglas del juego, por decirlo así, porque ya Colombia Humana, pues un sector importante también de la población, también tenían una candidatura presente, ¿no? Vigente. Realizan otro proceso entre estas dos fuerzas y finalmente se escoge a una candidatura única, que en este caso fue la candidatura en cabeza de Claudia Andrade. Entonces entran a formar parte de esa gran alianza, a respaldar la propuesta y es lo que se oficializa esta mañana. Iniciamos ahora ese trabajo de unidad. No son las únicas fuerzas políticas que están, también hay otros sectores como bases liberales, incluso amigos conservadores y de otras tendencias políticas que se han venido acercando a esta propuesta de Barranca Bermeja Libre. Hemos estado trabajando programa de gobierno y, en fin, encontrándonos en puntos que nos unen y por los cuales pensamos seguir trabajando. Bueno, cuando se oficializa después de esa asamblea el apoyo de esa alianza, de esa colectividad que surge entre Colombia Humana y UP, pues de todas maneras en la democracia surgen controversias. Y algunos contradictores decían, pero ella no representa a Colombia Humana UP, porque ella proviene del Partido Liberal y porque ella no apoyó a Gustavo Petro. ¿Qué dice al respecto? Bueno, acá hay algo que es importante que mencionar. Si a mí me preguntan qué es Colombia Humana fue la expresión de muchísimas personas. Un grupo importante, que era el grupo que realizó el activismo, el grupo que estuvo ahí coordinando todo lo relacionado con la materia electoral en el momento de los procesos, llámese primera y segunda vuelta. Pero hay un gran grupo de la población, de sectores de opinión,
que también le apuntó a Colombia Humana, que también se identificó con los ideales, con el pensamiento de Gustavo Petro y con esas sensibilidades que despertó, de las cuales además habla y en las cuales los barranqueños también nos sentimos reflejados. De manera particular, yo también estuve ahí apoyando y votando por Gustavo Petro, pero no estuve en el activismo que muchas personas realizaron, practicaron. Luego, unificar a todo lo que se llamaría Colombia Humana pues sería bastante complejo, porque incluso gente que votó por Gustavo Petro pertenecen a otros partidos políticos. Claro. O sea, entonces, dentro de la democracia, pues va a haber diferentes tendencias. Y de manera oficial, lo que corresponde a esa unidad, de ese movimiento con ese partido político, UP, es donde definieron que la candidatura oficial era, valga la redundancia, era la de Claudia Andrade, y en ese propósito estamos hablando de una Barranca Bermeja libre y humana. Perfecto. Esta mañana hicimos en nuestras páginas en Facebook un Facebook Live a propósito de la rueda de prensa y empezamos a mirar comentarios y me llama la atención un comentario de uno de los agregados que dice: ah, claro, bienvenida a la participación de la candidata Colombia Humana UP y del Partido Liberal. ¿Usted se sentiría representada en el Partido Liberal? A ver, yo comparto mucho de la ideología liberal. Vengo de raíces liberales. Nunca he tenido el aval del Partido Liberal. ¿Usted fue concejal por Yo qué? fui concejal por el Movimiento por la Seguridad Social. Y cuando fui candidata a la alcaldía, participé por la Alianza Social Afrocolombiana. En estos momentos, una pregunta que hacían esta mañana, que si yo había solicitado de manera oficial el aval del Partido Liberal. Que valga una aclaración. En el caso de Colombia Humana UP, prácticamente viene siendo una coalición, un coaval, por decirlo así, para ese propósito de inscribir la candidatura. Respondía a la pregunta de si había solicitado, no solicité de manera oficial el aval del Partido Liberal, pero sí he llamado a las bases del Partido Liberal, a los amigos que están aquí, que están sufriendo las mismas vicisitudes de toda la población de Barranca Bermeja. Sí los he convocado a que nos acompañen, a que nos ayuden a construir propuesta, que nos ayuden a buscar alternativas de salida a la ciudad. ¿Por qué no solicité el aval del Partido Liberal? Porque no comparto las posiciones y las prácticas, en mi concepto, las malas prácticas de los dueños del aval. El Partido Liberal la L tiene un dueño, y pues no comparto la posición política y las prácticas políticas de ese dueño, entre comillas. Por lo tanto, pues, pero la base, la gente no son dueños, los ciudadanos no tienen dueño, cada uno es dueño de sí mismo. Luego, esa población, así como bases liberales, conservadoras, bases de todos los partidos y las tendencias políticas, son bienvenidos a construir una propuesta alrededor de Barranca Bermeja libre, que siempre he venido manifestando. Libre, ¿por qué? Porque para mí la ciudad está secuestrada, el presupuesto está secuestrado y tenemos que liberarlo, tenemos que rescatar la ciudad. ¿Para quién? Para los barranqueños, para las barranqueñas, para ellos. Entonces, bienvenido todo aquel que quiere que comparta este propósito, un propósito de lucha anticorrupción, de defensa del medio ambiente, de defensa de lo público, de defensa de la niñez, de todos los temas sociales, de la juventud, en fin, de las cosas obvias que necesita nuestra ciudad, de la defensa de la inversión pública, que finalmente le llegue a la gente. Otra de las preguntas, nos estamos remitiendo un poco a las preguntas que surgieron de la rueda de prensa, es que usted está manejando un discurso anticorrupción. Ese discurso, ¿qué especial tiene frente a otras propuestas que también estén manejando un discurso anticorrupción? Bueno, frente a ello, yo he venido manifestando que para mí el tema anticorrupción no es un tema de moda, no es un discurso de moda, porque desafortunadamente vivimos pensando en modas. Entonces la anticorrupción, pasamos de una consulta anticorrupción donde alrededor de 11 millones de colombianos se pronunciaron y dijeron: estamos cansados de esa mala práctica, de ese cáncer. Luego, en mi caso, no es un discurso de moda. Yo tengo el tema anticorrupción, para mí es por convencimiento, es por principio. Soy una mujer probada en la materia. Cuando fui concejal de Barranca Bermeja, y Daniel, usted que conoció mi participación como concejal, yo jamás estuve involucrada en algún acto de corrupción. Siempre los debates que realicé en el Consejo enfocados hacia ese aspecto en particular, siempre fue con argumentos, siempre fue con soporte, siempre fue demostrando, y siempre las iniciativas en las que me iba manifestando
era buscando el beneficio general y no el particular. Yo ingresé cuando estaba en el Consejo Municipal con un Mazda 323 y en el mismo Mazda 323 salí, exactamente en el mismo. Luego, en mi caso, no estoy pensando en que voy a llegar a... que quiero ser alcaldesa de Barranca Bermeja porque voy a llegar a enriquecerme, porque voy a llegar a montar negocios para montarle competencia a los diferentes comerciantes o contratistas. No, yo no estoy pensando en eso. De hecho, algo muy importante que decir, que es la mala práctica del nivel nacional, que es la famosa vacuna contratistas. De manera particular, yo no voy a vacunar contratistas. Yo no los voy a llamar a que vayan a mi casa para sacarle todos los CDP y decir que voy a vender los contratos y que voy a pedir el 20 y el 30%. Que si le sumamos lo de los impuestos, entonces, ¿con qué hacen la obra? ¿Y qué termina ganando? Sencillamente hay dos posibilidades, o no hacer la obra o hacerla con malos materiales, y de esos esperpentos está llena la ciudad. Luego, ese discurso anticorrupción, que para algunos es poco creíble, es absolutamente necesario hoy en día, porque es que allí radica el problema o la crisis que vive el país y la crisis que vive la ciudad de manera particular. Si nosotros cerramos esas fugas de dinero, si nosotros realmente hacemos la inversión pública con toda cabalidad en los sectores que realmente se ameritan, se tiene que ver reflejado en un movimiento de la economía y en oportunidades laborales para los barranqueños. Doctora, digámonos la verdad, el Consejo Municipal es una corporación donde hay muchas tentaciones. ¿Usted sufrió de eso? Es decir, ¿a usted la tentaron? Porque es que ahí se maneja prácticamente, si no empleo mal el término, hasta se puede cogobernar. Mire, Daniel, esas malas prácticas yo creo que han sido históricas. Y que me hayan tentado, que lo hayan intentado, claro que sí. Pero soy una mujer vertical, con unos principios muy arraigados. Y jamás me presté ni me prestaría para ello. Luego, soy de las que opino que aquellos que han participado de eso, respetable, no comparto y creo que deben empezar a corregir. Porque en un gobierno de Claudia Andrade, definitivamente esa práctica no tendría eco del lado del gobernante. Perfecto. Vamos a unos mensajes de interés. Ya regresamos acá con nuestra invitada especial. Regresamos a Desde Otra Óptica. Bueno, usted me habla de su rectitud, de su lucha anticorrupción, y quizás a la gente le ha quedado, percibe que rectitud puede ser un sinónimo, por decirlo así, de esa dictatorial. En un caso hipotético que usted sea alcaldesa, ¿qué va a pasar con quienes ejercen el derecho a la oposición? Porque es un derecho. Absolutamente respetable. La oposición ayuda a construir. Y yo he sido un ejemplo de oposición. En todo el periodo que estuve en el Consejo, en el 2004-2007, en ese periodo, yo siempre fui oposición. Pero, repito, una oposición con argumentos, no una oposición de decir no por no a todo, como hay algunos que le dicen los doctores no. No, no se trata de eso. Entonces, cuando yo ejercí ese papel de la oposición, porque realizar oposición no es fácil. Sí, muchas personas que tienen expectativas llegan donde su líder, digamos, la cabeza visible, en ese caso el concejal, a decirle casi que préstese para lo que ellos quieren, con tal de que nos pueda dar posibilidades también laborales o de desarrollo de alguna obra en un sector. Y que se ven vetados de pronto porque al gobernante de turno no le gusta que se le llame la atención sobre puntos álgidos que se deben cambiar.
Luego, después de haber vivido, de haber ejercido esa parte de la política, de estar en un lado de oposición, soy una convencida de que a la oposición se le deben dar garantías. Con la oposición se puede crecer. La oposición es ese vigilante que le puede decir a uno, señalar cuáles son los puntos críticos y en dónde se deben mejorar acciones, en dónde se deben aplicar mayores recursos, mayores esfuerzos para que al final del ejercicio el resultado sea positivo. Luego, en un gobierno de Claudia Andrade, la oposición tendrá el respeto y las garantías necesarias para hacer su ejercicio político. A propósito de garantías, ¿qué le puede garantizar al elector que usted cuando suba ese poder, en ese caso hipotético, no se le suba el poder a la cabeza? No, Daniel, definitivamente yo creo que estoy inmune contra ello. Primero, yo he querido hacer una carrera política. Y una carrera política es un proyecto que es de largo aliento, ¿no? Algunos dirán, bueno, ¿y esta dónde salió? No, es que yo no soy una aparecida en el plano político. Yo inicié un ejercicio hace 14 años. Primero como concejal, luego fui candidata a la alcaldía y luego precisamente las posiciones asumidas, esa verticalidad, el querer hacer las cosas bien de la mano de la ciudadanía trae consecuencias muchas veces, pero ese dirigente que tiene la convicción de haberlo hecho bien no se puede amilanar. Salgo del espacio político y se vuelve a abrir un escenario y vuelvo a la palestra a seguir continuando ese propósito. Mi periodo de consejo pude demostrar quién era como persona, como individuo, cómo actúo. Y de allí soy de las que manifiesto que ese curso de concejal es el mejor ejemplo para poder demostrar quién es una persona. ¿Por qué? Porque se tiene un grado de poder y absolutamente todo ciudadano. Para conocer a una persona hay que darle poder. Es la única forma de usted conocer realmente al ser humano. Dele poder. Y como dirían algunos de manera coloquial, y esta mañana lo refería en la entrevista, absolutamente todo el mundo pela cobre cuando tiene poder. Yo tuve un grado de poder, pero siempre fui aterrizada. Un grado de poder normal en una ciudad. Y seguí demostrando que soy la misma persona de siempre, que no he cambiado mis principios, mis convicciones. De hecho, creo que este momento que se vive actualmente es un momento de construir con la ciudadanía. Es un momento en el que debemos propender por escenarios de reconciliación, por escenarios en los cuales aunemos esfuerzos para buscar las mejores alternativas de desarrollo para nuestro municipio, ya hoy distrito. Luego, hay muchos aspectos que garantizan que si una persona quiere seguir avanzando en el plano político, pues sabe que si se le sube el poder a la cabeza, hasta ahí llega. No podría avanzar mucho más. Bueno, estoy mirando acá mi Facebook y así como las personas registran para cámara, usted registra bien para las caricaturas. Estoy viendo que usted sale en una caricatura, aparece usted y según el que veo ahí al lado de la caricatura es Jesús Santrich y la FARC. ¿Qué opina al respecto? Ahí estamos mostrando la caricatura donde registra bien usted en esa caricatura. ¿Qué podemos decir de esa caricatura que le han sacado en las redes sociales a usted? Pues primero decir que es una caricatura que incita a la violencia. Realmente pensamos que ya habíamos superado ese proceso en Barrancabermeja y se avecina una contienda electoral en la cual hay algunos que van a propender por seguir acentuando esa violencia. Claramente se refleja que se usa la imagen de Santrich, quien hoy en día tiene que responder ante unos cuestionamientos y que hay una justicia que tendrá que determinar cuál finalmente será su veredicto. Pero hay un detalle, utilizan una bandera, que es la bandera de cuando este grupo estaba alzado en armas. Luego, manifestar que la guerra no es una caricatura. La guerra ha costado muchas vidas. La guerra ha dejado muchas viudas, mucha miseria, sobre todo en este municipio, hoy distrito. Muchísimas. Nosotros hemos sido víctimas de la violencia de ambos sectores, de ambas extremas.
Luego, a quienes la hicieron y quienes le hacen eco a esa caricatura, simplemente me queda es una pregunta. ¿Acaso es una casualidad o acaso forman parte de esa estructura macabra que está participando o coadyuvando a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales? Ahí dejo la pregunta. Bueno, usted en la rueda de prensa, volvamos otra vez al tema de la rueda de prensa, la mayoría de los puntos que hemos hablado acá surgieron de esa rueda de prensa, luego entonces tengo que trasladarle esa inquietud, a excepción de la caricatura, que ya usted ha sentado una posición. Pero además algo, Daniel, algo que es importante decir, nosotros como Barrancabermeja Libre y estos sectores que se están uniendo a este propósito, en el cual hay sectores de una izquierda de avanzada, de una izquierda que tiene un gran componente de jóvenes, que emprenden unas nuevas luchas, de esas sensibilidades por el medio ambiente, de sensibilidades por la defensa de lo público, de muchísimas sensibilidades que hoy en día se perciben. Está conformada también esta gran alianza por sectores de centro, derecha y de derecha. Yo que he planteado, bienvenidos todos los sectores políticos, todos los sectores que estén en la legalidad y que quieran reconstruir la ciudad, que quieran apuntarle a una nueva política, no a la del odio, no a la de la división, sino a la de la reconciliación, a la de avanzar, avanzar, avanzar. Y allí la puerta está abierta para todas y todos. Así como van las cosas, que ya viene la parte de definición de quiénes van a ser definitivamente los candidatos a la alcaldía, parece que usted hasta hoy sería la única candidata a la alcaldía mujer. ¿A qué se debe que encuentra más de los hombres esa intención de votar por una mujer que de la misma mujer? Sí, es algo que ha llamado la atención y creo que en un programa lo conversábamos. En el 2007, cuando fui candidata, sentí que ser mujer fue una debilidad para ese momento. Sin embargo, el voto hacia mujer se fue incrementando, o sea, la confianza hacia entregar el poder a una mujer se incrementó luego en 2011, en 2015, en donde casi la ciudad es administrada por una mujer, y viene un nuevo escenario en el cual en los recorridos, a través del proceso de recolección de firmas, en las diferentes conversaciones en la ciudad, uno encuentra que mayoritariamente son hombres los que dicen que sea una mujer. A ver qué pasa. Y eso tiene una explicación también, y es que la ciudad ha probado de todo. También lo hemos comentado, de todo. Ha probado la administración de Barrancabermeja en cabeza de jóvenes, personas ya de edad, visionarios, los empresarios, y resulta que seguimos en las mismas o cada día peor. Y lo único que no ha probado la ciudad o no ha dado la oportunidad es a que la administración esté en cabeza de una mujer. Las mujeres tenemos muchas cualidades. Las mujeres nos hemos venido empoderando, hemos venido avanzando día a día en distintos escenarios, tanto en la vida pública como en la parte privada, en el sector público como en el sector privado. Luego hay un gran número de la población que está a la expectativa de ver cómo sería Barrancabermeja administrada por una mujer. Pero no se trata de mujer por ser mujer, ni se trata tampoco de que llegue a ser una campaña que se salga ya de contexto solamente entre de un género contra el otro. No, se necesita, aparte de que sería la innovación, ser alguien estructurado, con una formación, con una experiencia, y que permita, ante todo, volver a generar una credibilidad y una confianza en los ciudadanos, sobre todo en las instituciones. Luego, eso solo es posible, también he venido manifestándolo, solo es posible con el concurso de la ciudadanía. Absolutamente nadie podría gobernar solo a Barrancabermeja en estos momentos. Se necesita de todas y todos. Por último, la gente comúnmente dice, pero es que administrar Barrancabermeja con un presupuesto promedio de 600.000 millones de pesos y la obra no se ven, aunque yo hago una claridad. El presupuesto es un porcentaje para funcionamiento, que es necesario el funcionamiento, y para inversión. ¿Cómo hacer en este minuto que nos queda que esa inversión sí llegue a los sectores que la necesitan?
Primero, con un gobierno responsable. Segundo, se tiene que hacer gestión, Daniel, porque sí es un presupuesto que suena supremamente oneroso, pero realmente, o sea, la mayor parte de ese presupuesto ya está comprometido, ¿sí? Luego, el margen para poder invertir no es tan grande como quisiéramos. Y más aún en un municipio que está, o un distrito que está endeudado. Endeudado. Luego, esa próxima administración tiene que tener un gran componente de responsabilidad y de gestión. Gestión en consecución de recursos del orden nacional, ¿por qué no del orden internacional? Si controlamos fugas de dinero, si minimizamos ese flagelo de corrupción, tendremos que lograr que el recurso llegue directamente hacia la población. Y si todos los barranqueños somos vigilantes, somos veedores de esa inversión pública. Claudia Patricia Andrade González fue la invitada en la noche de hoy en Desde Otra Óptica. Buenas noches.